Muy buenas noches, ¿cómo están? Una alegría volver a estar juntos para compartir la palabra del Señor. Hemos estado adorando, alabando al Señor. Qué bueno tener este tiempo, qué buena costumbre, qué buen hábito. Apartar por lo menos un día en la semana, unas horas, para estar como familia juntos, teniendo un servicio para el Señor, teniendo un tiempo alabando al Señor, ministrando al Señor y también escuchando la palabra del Señor. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes una reflexión que, que creo que puede ayudarnos en estos momentos difíciles que estamos pasando como humanidad, ¿no es cierto? Porque creo que en todos lados estamos pasando momentos difíciles en diferentes formas, pero creo que esta es una palabra que es pertinente para este momento. Hay un par de historias en la Biblia. Hoy quiero concentrarme específicamente en un par de ellas, donde nos habla de momentos en la vida de Jesús y cosas que Él hizo y que que pueden ser de inspiración para nosotros y que pueden enseñarnos cosas que para mí son las más importantes en este momento. Ahí en el Evangelio de Marcos, y no hace falta que lo busques porque yo te voy a leer un pedacito, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, nos cuenta cuando Jesús estaba en Capernaum. Capernaum está en Galilea, al norte de Israel, y fue una ciudad muy, muy importante en el ministerio de Jesús. Fue la ciudad donde Él empieza a trabajar y acá nos cuenta en el capítulo 2 cuando Él va a una casa. Y nos dice la Biblia que entró Jesús, voy a leer desde el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y Él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué tremendo esto. Si uno no conoce cómo eran las construcciones, parece un poco difícil de entender. Las casas de ese momento estaban hechas de madera, de adobe, de barro, podríamos decir. Y el techo tenía la particularidad de que se construía con una estructura de madera, barro, y se le ponía paja seca encima. Entonces, en un ámbito desértico eso funcionaba muy bien, pero también ahí crecían plantas y todo, pero también la gente acostumbraba a pararse sobre las terrazas. Las terrazas las casas estaban juntas unas de otras, y la gente era común que suba a su terraza y hable con otros de terraza a terraza. Por eso Jesús, cuando el Evangelio dice en un momento, dice, cuando yo les hablo algo en secreto, ustedes proclámenlo desde las terrazas. Lo que está diciendo es, háganlo público rápidamente, porque la gente tenía un horario, era común, que había horarios que la gente subía a la terraza. Entonces vos querías transmitir algo y subías a la terraza y se lo gritabas a tu vecino y tu vecino al otro, y cuando te diste cuenta, toda la ciudad sabía lo que vos querías decir. Era como un sistema de red, una web, que funcionaba en las terrazas, ¿sí? Los vecinos y las vecinas se hablaban ahí en la terraza. Entonces era común que la gente suba a las terrazas, y acá nos cuenta la historia que la casa estaba llena. Y había 4 amigos que tenían un amigo paralítico, ya no sabían cómo llegar porque había tanta gente que no se podía entrar a la casa donde estaba Jesús, y decidieron hacer algo muy osado. Ellos rompieron el techo de la casa, levantaron el techo, y este paralítico estaba en un lecho, en una especie de camilla de algún material, y lo bajaron. Evidentemente le habrán atado unas cuerdas, y lo bajaron al amigo ahí en medio de la reunión. Y me llama mucho la atención a mí
la expresión que usa el evangelista, ahí en el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. La primera expresión que me llama la atención es que Jesús dice la Biblia, Jesús vio la fe. Vio la fe. Esto es algo sobre lo que voy a volver esta noche, porque yo quiero enfocarme en ese punto hoy. Porque los milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida es cuando Dios puede ver fe en nosotros, ¿sí? Pero hay otra cosa que me llama la atención, que cuando Jesús vio la fe, le dijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente, si vos seguís leyendo la historia, vos conocés y vos sabés que la historia termina cuando Jesús sana al paralítico. Pero vos fíjate cómo Jesús no hizo eso primero. Jesús fue primero a algo más profundo. Jesús fue a solucionar el tema del alma de este hombre, de la conciencia de este hombre. Y esto es importante porque nosotros tenemos la tendencia, cuando algo ocurre, mirar solo lo externo. Nosotros vemos el problema. Jesús ve la raíz del problema. ¿Sí? Nosotros vemos el síntoma. Jesús ve la causa. Y esto yo quiero animarte a que vos puedas buscar del Señor en tu vida. Y cuando algo está paralizado en tu vida, cuando algo está paralítico en tu vida, cuando algo no está funcionando, no te enfoques solamente en el problema, sino tratar de ver cuál es la causa. ¿Qué te está paralizando? ¿Te está paralizando el miedo? ¿Te está paralizando la culpa? ¿Qué te está paralizando? Jesús tenía esta capacidad de darse cuenta que la parálisis era una consecuencia de otra cosa y se enfocó en el nudo del asunto, en la esencia del asunto. Y le solucionó el problema del alma y después le solucionó el problema del cuerpo. Porque si vos solucionás el problema del cuerpo pero no solucionás el problema del alma, el cuerpo se va a volver a enfermar. Porque el cuerpo habla lo que el alma no puede hablar. Entonces lo primero que quiero llamar tu atención es que tenemos la necesidad como personas aprender esto de la palabra. Cuando tenemos un problema, como diría alguien, tu problema no es el problema. ¿Sí? Tu problema no es el problema. Tu problema está atrás. ¿Qué está causando? ¿Cuál es la raíz? Entonces ahí vamos a poder, como decía Jesús, primero lavar lo de adentro del vaso, entonces también lo externo del vaso va a ser limpio. Si te enfocas solamente en lo externo y adentro está sucio, esa suciedad va a volver a contaminar todo. Entonces enfócate primero en lo interno para que lo externo se sane. Esto es entre paréntesis, pero me gusta mucho esta expresión, dice Jesús al ver la fe de ellos. La fe de ellos que Jesús pudo ver, podríamos decir nosotros que fue por los actos, por los hechos de ellos. Ellos tenían tanta fe que estuvieron dispuestos a romper el techo de una casa, de un vecino, de un amigo, romper el techo. Imagínate que después tendría que tal vez hacerse cargo de las costas por el daño, tendrían problemas con el vecino. Ellos se arriesgaron mucho porque tenían fe. Tenían fe de que Jesús iba a sanar, que Jesús iba a hacer algo. Y Jesús vio esa fe y dijo, este hombre, hay algo aquí. Y termina sanándolo. Y todos terminan maravillados. Entonces dice ahí en el versículo 11, le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús hizo un milagro, sanó al paralítico y fue una cosa gloriosa que Dios fue glorificado a través de este milagro. Y todo empezó con estos amigos que tenían fe. Y es interesante porque cuando el texto dice, vio la fe de ellos, la idea que da el texto es que Jesús no está incluyendo al paralítico,
Es como que lo que a Jesús le movió fue la fe de los amigos. Como lo que Jesús lo movió fue la fe de los amigos que lo llevaron al paralítico a ese lugar. Y qué importante que es cuando tu fe puede mover a otro, ¿no? Qué importante que es cuando vos sos el que tenés fe y estás con una persona que tiene su vida paralizada, pero tu fe alcanza para que esa persona tenga un encuentro con Jesús y experimente un milagro con Jesús. Entonces, esto es lo maravilloso de la fe. A veces viene una persona que no tiene fe, tiene una persona que tiene un problema, pero si hay alguien que está creyendo al Señor y actúa en fe, Dios va a premiar y va a recompensar esto. Pero yo quiero mostrarte otro pasaje que a mí me llama mucho la atención, que tiene directamente con esto de la fe, ¿no? Ahí, en el libro de los Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y está muy conectado con este primero. En el primero, el protagonista es Jesús, con sus discípulos, con este hombre, y acá el protagonista es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, voy a leer a partir del versículo 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Laconia, Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nos cuenta que los apóstoles estaban siendo perseguidos y fueron a otra ciudad y se encontraron con un... y Pablo empezó a predicar el evangelio. Y dice que encontraron a un hombre que estaba imposibilitado de los pies, que era cojo de nacimiento y que jamás había andado. Una situación tal vez parecida, no sabemos exactamente el detalle, a la que menciona el Evangelio, pero este hombre tampoco podía andar, este hombre también estaba paralizado, este hombre estaba postrado, nunca había caminado, desde el nacimiento estaba postrado. Pero qué interesante lo que dice el versículo 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? La expresión del versículo 9. Dice que Pablo estaba predicando y éste estaba mirando a Pablo y dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. ¿Por qué me llama la atención? Porque en el primer caso, uno puede decir, bueno, la fe de estos hombres se hizo evidente porque ellos hicieron mucho. Ellos rompieron el techo, subieron al techo, bajaron al hombre con una camilla. Hicieron muchas cosas que demostraban que tenían fe realmente. Pero este hombre no hizo nada. Este hombre estaba ahí escuchando, no se movía, solamente miraba a Pablo. Pero Pablo dice, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. O sea, el milagro ocurrió porque Pablo pudo ver la fe del cojo. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque evidentemente en el mundo espiritual la fe es algo que se puede ver. Pablo y Jesús tenían la capacidad de ver la fe de la persona. Y no solamente por el hecho de que hicieran o no hicieran, sino que era como que la Biblia dice que la fe es como una sustancia. Lo que la Biblia enseña es que la fe es como una sustancia que tal vez es invisible, pero se percibe, se puede ver la fe en una persona. Y esto me parece muy clave hoy porque si hubo un momento en que necesitamos ver milagros de parte de Dios, son estos días. Todos nosotros necesitamos ver milagros en diferentes áreas, ya sea por la salud, ya sea por la familia, ya sea por las finanzas. Estamos en tiempos muy desafiantes.
Estamos en tiempos paralizantes verdaderamente, donde sentimos a veces que estamos como paralizados por circunstancias, que estamos imposibilitados de avanzar, de hacer, y necesitamos ver al Señor o escuchar al Señor decir, levántate y anda. ¿Sí? Necesitamos al Señor decir, agarrá tu lecho y anda y camina y termina con esto, ¿no? Necesitamos al Señor que cambie algo en nuestra historia. Por eso me parece tan importante poder ver estos pasajes, porque la Biblia no es un cuento, no es una historia para que nosotros nos emocionemos. No, la Biblia es una enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos aplicar estas cosas y vivir estas experiencias, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos que cuando Jesús y Pablo obraban milagros reales, lo hacían por la fe. Había un elemento que se llama fe, que tenía que estar actuando ahí para que ellos puedan hacer esto. Y la Biblia muestra muchas veces que cuando no había fe, el Señor no podía obrar. ¿Sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento muestra que mucha gente, aún del pueblo de Dios, no recibió milagros en su vida porque no tenían fe, no le creían al Señor, no tenían esta fe. Dios no veía esa fe en ellos. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿qué es tener fe? Tener fe es tener una certeza. ¿Sí? Tener una certeza. Pero hay un problema ahí. Porque hay gente que cree que tener fe es como un pensamiento positivo, ¿no? Yo me concentro, yo creo que va a ocurrir, yo creo que va a pasar y que Dios va a hacer el milagro. Y muchas veces no pasa nada. Y ahí viene una gran decepción y una gran desilusión. Y la persona dice, pero ¿cómo, pastor? Yo creí y el Señor no hizo nada. No, para un poquito. Vos tuviste un pensamiento positivo. Eso es una cosa. Eso no tiene nada que ver con tener fe. Vos podés desarrollar un pensamiento positivo, decir yo creo que Dios lo va a hacer, yo creo. Eso tiene su lugar, pero eso no es necesariamente fe. ¿Sí? Por eso hay personas que están a veces expectantes de que algo ocurra, porque dicen, no, yo tengo fe, y después cuando no ocurre, viene una gran decepción, una gran desilusión, y dicen, Dios me falló, Dios no cumplió lo que me dijo porque yo tenía fe. No, para un poquito. No hay que confundir las cosas. Yo en esta noche quiero mostrarte con la palabra lo que es la verdadera fe. Entonces, la Biblia nos enseña que la fe se activa cuando nosotros hacemos cosas. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Entonces hay veces que la fe actúa, hay una fe evidente, porque vos haces acciones que demuestran que tenés fe. Hay una frase que a mí me gusta mucho y siempre la repito: tener fe es orar por lluvia y salir con paraguas. ¿Sí? Eso es tener fe, por ejemplo. Esa es una forma de fe. Yo le pido a Dios que llueva y salgo con paraguas porque tengo la certeza de que va a llover. Y esto a veces ocurre. Es como cuando tú dices, por ejemplo, dices, yo necesito recursos, necesito dinero. Y estamos en una situación muy difícil para conseguir un trabajo, todo. Pero sin embargo, vos te empezás a mover porque decís, no, yo tengo fe que Dios me va a proveer un trabajo, y ese trabajo aparece de una forma increíble, de una forma que no tiene explicación, en un contexto que nada que ver, pero Dios vio tu fe. Dios vio tu fe activa por tus obras. ¿Sí? Vos activaste tu fe moviéndote. Ahora yo quiero hablar de otro tipo de fe, que es más profunda y que la Biblia nos enseña que esa fe se puede cultivar. Porque hay veces que no tenemos fe. Hay veces que directamente no le podemos creer al Señor. Porque cuando vos te acostumbraste a algo tanto como este hombre que nunca había caminado, es muy tremendo. Cuando vos toda tu vida, desde tu nacimiento, no caminaste, cuando desde que naciste en tu casa siempre algo fue de una forma, vos no podés creer que pueda ser de otra manera. Porque para vos eso es lo normal. Tu normalidad es la parálisis. Tu normalidad es que no va a funcionar. Esa es tu normalidad. Tu normalidad es mirar todo desde el piso, porque estás paralizado, tirado en el piso. Y siempre ves todo desde ahí. Y desde el piso todo se ve demasiado grande. Todo se ve
como imposible, inalcanzable. Entonces, hay veces que naciste con la parálisis. Y todos yo creo que en algún área tenemos alguna parálisis. Pero qué bueno que el Señor sana esta parálisis. El Señor puede sanar esto. El Señor puede sanar, puede hacer el milagro. Aunque sea de nacimiento, el Señor puede hacer el milagro. Pero hay un elemento que se llama fe. Entonces yo quiero ir al nudo del asunto, porque la Biblia nos enseña cómo obtener ese tipo de fe. Hay en Romanos, capítulo 10, versículo 17, hay un versículo muy cortito, muy poderoso, y que yo quiero analizar juntos. Dice la Biblia en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo es maravilloso, porque este versículo viene a enseñarnos acerca de la fe, del origen de la fe, pero hay que analizarlo para poder entender la profundidad de lo que está diciendo el texto sagrado. Quiero que mires conmigo el versículo, ¿no? Quiero que mires conmigo la palabra por. La palabra por es clave en este versículo. La palabra por se repite 2 veces en este versículo. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces vos lees, ¿y qué es la asociación que hacemos muchas veces? Bueno, que si yo oigo la palabra, voy a tener fe. Pero tenemos que ir un poquito más a fondo para entender qué significa esto. Porque muchas veces vos puedes pasarte todos los domingos escuchando la palabra, puedes leer la Biblia todos los días, puedes hacer muchas cosas y a veces vos decís, yo no tengo fe para esto. Yo no tengo fe para creer que Dios pueda mover esto. Esto es demasiado grande. Y entonces, ¿pero cómo que la fe por el oír, por la palabra? ¿Cómo? ¿Qué significa todo esto? Entonces, vamos a analizar un poquito. Yo quiero decirte que el texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego y que a veces el autor usa palabras que están bien, pero que no pueden transmitir la idea medular de lo que el autor quiso decir, el autor que escribió en griego. Entonces, la primera vez que usa la palabra por, es una palabra griega que significa la causa, que muestra la causa, el de dónde viene, ¿sí? Entonces, podríamos decir, la fe viene del escuchar, del oír. Ese por te muestra de dónde viene la fe. ¿Estamos claros hasta ahí? La fe viene del escuchar, oír. Ese por significa de dónde, marca el origen de algo. Ahora, el segundo por es diferente en griego, es otro por. La segunda palabra por, quiere decir el conducto o a través de. Fíjate vos qué sentido distinto tiene cuando lo leemos así. Yo te podría hacer mi paráfrasis de este versículo, mi versión libre, usando mi lectura de esas palabras griegas puestas en español. Así que la fe viene del oír a través de la palabra de Dios. La fe viene del oír a través de la palabra de Dios. Y esto cambia mucho, ¿por qué? Porque hay un atravesar, hay algo que tiene que atravesar, que viene a través de. O sea, que quiere decir que vos tenés la palabra aquí, vos tenés la palabra de Dios, y tiene que haber un oír que atraviesa la palabra. Tiene que haber una palabra que viene a través de la palabra y te habla a vos. Una voz que te habla a vos. ¿Y cómo yo sé esto? Porque justamente, como te estoy diciendo, el texto griego a veces necesitamos analizar ciertos versículos para entender. Lamentablemente, en todas las lenguas, cuando uno traduce, no encuentra los sinónimos a todo. Y aquí la palabra de Dios, esta palabra que genera fe, que produce fe, esta palabra que produce milagros, no es una palabra cualquiera.
Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando yo te digo, mira, esta es la palabra de Dios, estoy diciendo, este es el logoi, o el logos de Dios, es el griego, es la palabra escrita de Dios, lo que Dios habló, lo que tenemos revelado. Acá está, el logoi. Pero el tema es que Pablo no usa esa palabra ahí. Pablo usa la palabra rema. Y rema no es lo mismo que logoi. Porque logoi es lo que Dios habló. Lo que Dios habló y dejó escrito. Pero rema es lo que Dios está hablando hoy. Y eso es muy diferente. Porque lo que dice el texto es, te lo voy a poner en mi versión libre, la fe viene del oír a través de la palabra que Dios te está hablando hoy. Y esto es lo que vemos en toda la Biblia. Pablo estaba hablando una palabra en ese momento y él creyó, el paralítico, el cojo creyó la palabra, esa palabra de ese momento. Ese hombre tal vez habría escuchado muchas veces la palabra, conocía la escritura quizá, no sé, pero en ese momento él recibió esa palabra como un rema, él recibió como una palabra para él y la creyó y esto se pudo ver en él. Cuando el caso famoso de Pedro, cuando Pedro está en la barca con los discípulos y viene la tormenta, ¿vos te acordás del pasaje? Dice que estaba Pedro ahí, viene la tormenta y de repente ven a Jesús caminando en el agua. Y tuvieron miedo. Pensaron que era un fantasma, pensaron que era un fantasma, pensaron que era Tuvieron miedo. Y Jesús le dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si sos vos, que yo vaya sobre el agua, que yo camine sobre el agua, que yo vaya hacia vos. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jesús le dijo, vení. Entonces ahí está el rema. Jesús le dio la orden y Pedro pudo caminar sobre el agua. Y eso a veces es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros a veces queremos caminar sobre el agua, pero no escuchamos el rema de Jesús. No nos dedicamos, no pasamos tiempo a escuchar al Señor. Entonces nosotros queremos ver milagros en nuestra vida, pero no nos tomamos el tiempo para escuchar la dirección del Señor. Y nosotros podemos tener la certeza de que el milagro va a ocurrir cuando el Señor nos dijo. Eso es de tapa a tapa en la Biblia, es así. Los milagros ocurren cuando Dios da una orden, da una dirección, la persona obedece y ocurre el milagro. No existen milagros en la Biblia que no hayan ocurrido bajo una dirección de Dios. Por eso hay tanta gente tan desanimada. Por eso hay tanto creyente apartado del Señor. Por eso hay tanta gente que dice, Dios me falló a mí. No, Dios no te falló. Lo que pasa es que Dios nunca te dijo que lo iba a hacer, punto. Vos te hiciste la película, vos te imaginaste, vos querías, vos anhelabas, todo lo que vos quieras. Yo puedo saltar, patalear, gritar, todo lo que vos quieras, pero hasta que Dios no me diga que lo va a hacer, yo no tengo ni una certeza que lo va a hacer. Y así hemos perdido seres queridos, así hemos perdido cosas, hemos perdido bienes, y orábamos y hemos perdido. Ahora cuando vos estás perdiendo y viene el Señor y te da una palabra, un rema, y te dice, yo voy a librarte. Cuando el Señor dice, va a resucitar. Cuando el Señor dice, este matrimonio se va a salvar. Cuando el Señor dice, yo voy a salvar a tus hijos. Cuando el Señor dice, nada te faltará. Ahí vas a ver el milagro. Esa es la fe verdadera. Esa fe es la que tiene sustancia. Está basada en una palabra que Dios te habló a vos. Dios habló te dio un oír a través de la palabra. Y eso es lo que quiero resaltar en esta noche y quiero que lo tengas muy claro. Hay un pasaje en la Escritura, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13,
Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús nos enseñó que el ministerio, uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo, iba a ser hablarnos cosas que Jesús quería mostrarnos a nosotros. Entonces, ni una parte de la Biblia dice que porque tengamos una Biblia, Dios no va a seguir hablándonos. Al contrario, hay cosas puntuales que el Espíritu Santo tiene que mostrarnos. Es más, muchas cosas no entenderíamos de la Biblia si el Espíritu Santo no nos ilumina, no nos muestra, porque son cosas espirituales que no se pueden analizar racionalmente. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Entonces Jesús mismo dice que el Espíritu Santo va a venir a guiarnos a la verdad. Y esta verdad va a coincidir con esto, obviamente. Obviamente que va a coincidir, porque el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Entonces el Espíritu Santo no te va a decir algo contrario a la Escritura, pero te va a hablar algo específico que vos necesitas para esa situación especial, para ese momento que vos estás orando. El Espíritu Santo va a tomar una promesa de la Biblia o te va a hablar de alguna manera, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una profecía. Él tiene muchas maneras de hablarnos, pero el Espíritu Santo quiere traerte un rema, una dirección. Y ahí tu fe se puede plantar. Esa es la fe inamovible. Es cuando el Señor te habló. Es cuando vos estás pasando una situación imposible, pero puedes plantarte y decir, sí, lo que pasa es que a mí el Señor me habló, que esto yo lo voy a superar. El Señor mismo me ha hablado. Yo tuve un rema, yo recibí una palabra del Espíritu. El Señor me mostró, me confirmó. Esto es diferente. Esto no es pensamiento positivo. Esto no es yo creo, hasta... No funciona así. Ahora hay un secreto, y quiero terminar con esto. El pueblo de Israel tuvo una tremenda experiencia en Monte Sinaí. Y cuando Moisés baja con el libro al pueblo, o baja con la Torá, hay un pasaje que es fundamental. En el Éxodo 24, el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el versículo 7, hay un pasaje que es muy intrigante e interesante, y yo termino con esto. Dice, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. O sea que Moisés viene y trae el libro de la Torá, el pacto, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, bueno, todo lo que Dios dijo vamos a obedecer. Suena muy lindo, suena muy bien, pero lamentablemente eso no es lo que dice el texto hebreo. Y ahí empieza otra vez el problema. Porque el texto hebreo es como que es contradictorio o dice otra cosa. En el texto hebreo dice al final, esa palabra vamos a hacer y vamos a obedecer, todo esto dice Naaseh benishma. Pero Naaseh benishma no quiere decir esto. Naaseh benishma quiere decirle literalmente, haremos y escucharemos. Y ahí es donde se les vuela la paloma a los traductores, porque parece ser como una contradicción. Ahí es que empiezan a decir, bueno, acá se equivocó el copista, acá se equivocó el que hizo que escribió esto, se equivocó el escriba. Entonces vamos a corregirlo, vamos a poner en orden, porque acá hay algo que está mal. ¿Cómo va a decir vamos a hacer y vamos a escuchar? Es como que está al revés, ¿no es cierto? Uno dice, no, primero escucho y después hago. No, pero no dice eso el texto. La Torá no dice esto. La Torá dice, Naaseh benishma. O sea, haremos y escucharemos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está mostrando?
La Torá no tiene errores. A veces nosotros, como repito, tenemos que interpretar espiritualmente el texto y leyendo todo el texto, la Biblia, conociendo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Vamos a empezar cumpliendo lo que está escrito, o sea, haremos y escucharemos. Vamos a empezar cumpliendo lo que está escrito en la Torá y vamos a escuchar lo específico que el Señor nos quiere hablar a cada uno, porque el Señor vio que estamos tratando de cumplir lo que está escrito. Y ahí está, para mí, el corazón del asunto. Cuando vos sos una persona que pasás tiempo con el Señor, cuando vos sos una persona que haces lo que Jesús decía y te encerrás en tu habitación con Él, con el Espíritu Santo, con la palabra, y decís, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, mostrame. Y el Señor ve que vos estás ahí leyendo los mandamientos y diciendo, bueno, ¿cómo estoy yo con esto? ¿Cómo estoy yo con aquello? Y empezás a pulir tu vida, a corregir tu vida para agradar al Señor. El Señor empieza a mirar tu corazón ahí. El Señor empieza a ver ese corazón que está diciendo, Padre, yo te amo, Padre, yo quiero agradarte, Padre, yo quiero caminar en tus caminos. Y ahí el Padre permite que el Espíritu toma los pensamientos, los sentimientos del Padre y el Espíritu te revela algo puntual y específico para vos. Entonces yo quiero que en esta noche vos pienses en esto. Como te vuelvo a repetir, primero es ocuparte de lo que está escrito en la palabra, lo que ya el Señor nos dejó. La Biblia puedes tomarla como un manual de instrucciones, puedes tomarlo como la guía de Dios para nosotros, puedes tomarlo como una carta de amor de Dios para nosotros. Vos podés tomarla como vos quieras. Pero si vos le prestás atención a la palabra, si a vos te interesa realmente la palabra y querés agradar al Señor, el Señor va a tomar esta palabra y va a tomar palabras específicas y va a hablarte a tu espíritu, cosas puntuales, en momentos puntuales. Pero porque el Señor ve tu corazón deseando alinearse con el corazón de Él. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hacía David? Meditaba en la Torá, meditaba en la palabra para no hacer nada desagradable delante del Señor. Él meditaba en la palabra para alinear sus caminos en los caminos de Dios. Y por supuesto, todo el tiempo en la vida de David, Dios usaba personas, circunstancias, para hablarle, para guiarle, para enseñarle. Cuando él estaba en cualquier lugar en peligro, Dios usaba gente, mensajeros, diferentes maneras de hablarle. Rema, palabra viva para el momento que él necesitaba. Pero cuando él podía, él estaba con la palabra escrita, meditando y escudriñando la palabra para agradar al Padre. Yo en esta noche quiero orar por vos, para que si vos ya sos una persona de fe, esta fe sea creciente. Y si no sos una persona de fe, yo quiero orar por vos para que te conviertas en un hombre, en una mujer, en un niño, una niña, un joven de fe. Yo voy a orar por vos esta noche para que el Señor ponga en tu corazón hambre y sed de su palabra. Para que el Señor ponga en tu corazón el deseo de pasar tiempo con Él, con el Espíritu Santo en comunión. Porque el Señor quiere hablarte, el Señor te ama. El Espíritu Santo está anhelante de hablarnos, de mostrarnos cosas. Pero nosotros tenemos que crear ese espacio. Es como cualquier relación. ¿Sí? Es como cualquier relación. Si yo quiero tener una conversación con alguien, yo tengo que agendar un momento, apartar un momento y decir, bueno, yo me voy a enfocar, voy a dejar el celular al costado, voy a pasar tiempo escuchando a esta persona. Y pasas tiempo con la persona escuchando. Con el Señor es igual. Buscar al Señor es eso. Buscar al Señor es mostrarle que te interesa, querer pasar tiempo con Él. Entonces Jesús decía, si vos
te ubicás y pasás tiempo en privado con el Padre te va a recompensar en público. Como diciendo, a Dios le encanta estar con vos solo. A Dios le encanta que vos, como hijo, quieras estar con Él. Entonces, yo quiero orar esta noche para que puedas convertirte en esta persona que tiene ese deseo, ese anhelo, y también para que tu oído se vuelva sensible y que ese rema de Dios venga a tu vida en aquello que estás necesitando. Para que puedas recibir dirección de Dios, para que puedas recibir consolación de Dios, una palabra del Señor. Amén. Oramos. Quiero que ahí donde estás en tu casa, inclines tu rostro, levantes tus manos al cielo, hagas como quieras. Pero yo quiero orar al Señor para que esta palabra produzca un fruto en tu vida y no sea solo una prédica, sino que algo se produzca en tu corazón. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por estar con la gente, por estar con mis hermanos, con mis hermanas, con todos aquellos que están de aquel lado, Señor. Y yo quiero orar ahora para que tú pongas ese hambre, esa sed, Señor. Pero no un hambre de comida material y sed de bebida espiritual material, sino hambre y sed de tu palabra, Señor. Yo oro, Padre, para que todo aquello que esté ocupando ese lugar, tú lo quites, Señor. Y que en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas, haya ese anhelo de pasar tiempo con vos, Señor, pasar tiempo con tu palabra, pasar tiempo tratando de conocerte, de agradarte, de enderezar sus caminos. Y Señor, yo te pido que cada uno de los que están escuchando esta transmisión, tú le des un oído sensible para recibir tu rema, Señor. Señor, tu palabra dice que el Espíritu Santo vino a enseñarnos, que el Espíritu Santo vino a guiarnos y aún mostrarnos las cosas futuras. Y yo lo creo porque lo he visto, lo he experimentado en mi propia vida y lo he visto en muchas personas que te han creído porque han recibido un rema, han recibido una dirección. Y aún muchos años después disfrutamos las bendiciones, los milagros de haber creído en esa palabra, en ese rema que tu Espíritu nos habló de diferentes maneras. Yo en esta hora, Señor, oro por cada persona que está del otro lado de la transmisión, ahí en su casa, donde esté, Señor. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por vos en el nombre de Jesús, para que tu oído sea abierto, tu oído espiritual sea abierto, y puedas recibir ese rema de Dios, puedas recibir esa palabra que estás esperando, esa palabra de dirección, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo, esa palabra que levanta tus brazos, que es una palabra que sale del corazón de Dios y que viene a tu vida y que produce fruto y fruto en abundancia. Porque ninguna palabra que viene de Dios queda sin fruto. Toda palabra que viene del corazón de Dios produce aquello para lo cual Dios la envió. Yo te bendigo en esta noche. Yo te bendigo con un oído abierto. Te bendigo con un oído abierto, con un oído espiritual abierto, para ser sensible al Espíritu Santo y recibir las promesas de Dios que Dios quiere darte y ver grandes milagros en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, que tengan una buena semana. Acá estamos, ya saben dónde encontrarnos. Muchas bendiciones y espero escuchar los testimonios de los milagros de Dios a todos aquellos que están escuchando el rema, la voz del Espíritu. Shalom, bendiciones, buena semana.